viendo cómo se ha conformado el modelo de pensamiento y a dónde nos ha llegado, poner la mirada ahora en cómo sí funcionan los ecosistemas, en cómo se organiza la vida, es decir, despojarnos de esa mirada un poco más reduccionista, más mecánica, más cuantitativa, o desde la lógica más de la objetivación del conocimiento en términos de certezas, y pararnos a ver un poquito, de una forma muy rudimentaria, cómo se organiza la vida. ¿Qué es lo que ha hecho que la vida con mayúsculas, la vida en este planeta, es una cosa flipante? O sea, imaginaos, desde esa... A mí Naredo, que me veo con el de risa porque tiene unos puntos, o sea, que es espectacular, ¿no? Habla de cómo el proceso que estamos viviendo es un proceso que va desde la sopa primigenia, es decir, cuando se habla de cómo surge la vida, se habla de una sopa química en la que se producen un montón de reacciones y de repente, por pura casualidad, una de esas reacciones conforma una célula muy primaria que es capaz de dividirse y a partir de ahí surge todo el conjunto y toda la explosión de lo que es esta vida, que en realidad es como haber ido diseñando todo tipo de triquiñuelas para poder adaptarse a vivir en un planeta que tiene unas reglas que funcionan de una determinada manera y que son las que vamos a desbordar. Y digo que me partía con Naredo porque decía que estamos pasando de esa sopa primigenia, que era un caldo lleno de puras potencialidades, a un puré crepuscular. De la sopa primigenia al puré crepuscular, con esa mezcla de residuos, productos, minerales disgregados y tal, que vienen a suponer un poco como un agostamiento, digamos, una merma, digamos, de esa capacidad vital del planeta, ¿no? Bueno, pues partimos de esa sopa primigenia, ¿no? La vida ha ido evolucionando, pero a lo largo de toda su trayectoria ha mantenido una serie de características que son absolutamente centrales. A ver, una primera cosa que es importante tener en cuenta sobre la vida y que contrasta con esta mirada del mecanicismo, con esta mirada de la lógica de la máquina, es que lo vivo, lejos de tener la lógica de la máquina, es una estructura de autoorganización permanente, ¿no? Es decir, cuando en lo vivo no pasa nada, no cambia nada, es porque estamos muertos. Es decir, yo me puedo poner delante de un espejo hoy, me puedo poner dentro de 15 días con la misma ropa y puedo no notar prácticamente ningún cambio. Pero en mi cuerpo, durante esos 15 días, han muerto montones de células, han nacido otras nuevas, se han producido procesos digestivos que expulsan residuos fuera del cuerpo, he podido tener a lo mejor hasta el principio de un proceso infeccioso que mis anticuerpos han desechado y yo ni me he enterado. Es decir, lo vivo está vivo porque cambia permanentemente. Cuando algo no cambia es porque está muerto. Una lata de sardinas, en un periodo razonable de tiempo, a mucho tiempo, también cambiaría. Pero en un periodo de tiempo, una lata de sardinas aislada es un sistema aislado en el que no se producen cambios. No es el caso de nada que esté vivo. Por tanto, no hay un estado estable de no cambio mecánico, sino que lo que articula el conjunto de todo lo vivo, o alrededor de lo que se articula, es alrededor de un equilibrio dinámico, ¿no? Los sistemas permanecen en equilibrio porque constantemente se están ajustando las relaciones que hay en lo vivo. Por ejemplo, los casos más clásicos, una población de conejos de repente crece. Eso hace que la población de depredadores que dependen de ellos también crezca. Se comen a los conejos y de repente esos depredadores dejan de tener alimento y desaparecen unos cuantos de ellos. Es decir, esas relaciones cíclicas van manteniendo los equilibrios con una serie de leyes ecológicas que no son leyes exactas y medibles y cuantificables con certeza, pero sí que pueden ser establecidas en términos de probabilidades. Pero lo que es muy importante entender es que los ecosistemas no son como una roca, como un cristal que permanecen inalterados y que por tanto podemos actuar en ellos sin que ellos se transformen a su vez fruto de la actuación.
E insisto que esto que parece obvio no es estudiado de esta manera cuando estudiamos en el campo sobre todo de la aplicación tecnológica, ¿no? Incluso sucede también a nivel de sociedades. Es decir, en las sociedades permanecen en un determinado equilibrio. Ojo, que equilibrio no tiene cualificación, no estamos diciendo que ese estado de equilibrio en las sociedades sea bueno o positivo en sí mismo para todas las personas, ¿no? Pero la sociedad tiene mecanismos para mantener el statu quo establecido equilibrado, mecanismos políticos, mecanismos de represión, mecanismos de poder que hacen, que intentan que el orden establecido no cambie, ¿no? Pero se van produciendo interacciones constantemente que unas veces son controladas y te mantienes dentro de este equilibrio y en otras veces no, ¿no? ¿Qué opera o qué es lo que mantiene, qué es lo que posibilita ese equilibrio en la vida, ¿no? Pues en primer lugar, el hecho de que haya flujos de energía. Lo que hace posible la vida en nuestro planeta es directamente el flujo de energía que proporciona el Sol. El Sol envía energía a la Tierra y en los sistemas vivos esa energía es captada para poder desarrollar todo el conjunto de la vida. ¿Cuál es el único mecanismo de captación de energía para lo vivo? La fotosíntesis, que es el proceso más maravilloso que existe en la naturaleza. A mí me flipa. Vamos, y a Jorge Reichmann también, que tiene muy buena fotosíntesis. O sea, imaginad qué casualidad ha hecho posible que una planta que tiene clorofila en una hoja capte la luz del sol, eso provoque pequeños saltos de electrones que, combinados con los minerales muertos de la tierra y el agua, hacen que una planta crezca y se multiplique. Y a partir de esa planta, de la energía del sol que ha captado esa planta, es como se mantiene todo el entramado de la vida. Todo el entramado de la vida. Esa planta o esa alga que es capaz de hacer la fotosíntesis es comida por un ser herbívoro que aprovecha esa energía. A su vez, esos seres herbívoros son comidos por los carnívoros que aprovechan parte de esa energía que originariamente viene del sol. Y a partir de ahí, cuando todos esos animales mueren, los microorganismos descomponen todos sus productos y los vuelven a incorporar a los ciclos de la Tierra, en un proceso cíclico en el que se pierde energía. Por eso la energía transcurre en flujos. Esa energía que es captada va perdiendo fuerza y valor a lo largo de esas cadenas tróficas hasta desaparecer y disiparse. Por eso decimos que es importante, en el marco social en el que estamos, pensar en dietas que consuman menos proteína animal, porque alimentarse a base de vegetales se produce una importante reducción de la energía cuando son comidas por el herbívoro y mucho más cuando son comidas por el carnívoro. En cada uno de esos saltos de cadena trófica se pierde como el 90% de la energía captada, ¿no? Entonces, esos flujos de energía son centrales y vivimos de sol, de tiempo de sol acumulado. El petróleo, el carbono, el gas natural no son más que restos de bosques enterrados. Fotosíntesis que se generó en un momento determinado y que es descompuesta en los procesos de la Tierra y que es luego extraída para liberar toda esa energía que quedó ahí captada en esas estructuras de carbono, en esos enlaces de carbono, ¿no? Por tanto, que nos movemos en flujos de energía es central. Y pensar que nos movemos en esos flujos de energía tiene que hacernos pensar sobre el proceso económico que tenemos. Este proceso económico que tenemos en el momento actual disipa energía a una velocidad impresionante. Y esa energía disipada no es recuperable, no es reversible. Por tanto, el funcionamiento en términos de flujos energéticos es una condición de vida desde aquellas primeras células primigenias, de la sopa primigenia, hasta cuando dentro de muchos años, dentro de miles de millones de años esperemos, no existan seres humanos y haya otros seres vivos. Mientras haya vida, se funcionará
con esos flujos de energía, ¿no? Esto nos lleva a entender que el patrón sistémico que organiza la vida es la red. Redes de cadenas tróficas, redes de relaciones entre animales que se comen unos a otros, redes de relaciones entre los propios minerales y las plantas que los aprovechan, y redes también sociales. Incluso nosotros y nosotras, como seres humanos que somos y como animales que somos racionales pero animales, también seguimos ese patrón de organización sistémica, por eso también somos seres vulnerables individualmente y nos articulamos en términos de redes. Redes familiares, redes de trabajo, redes comunitarias, pero redes que de alguna manera se ocupan de sostener ese modelo social. Otro elemento clave que ha ido saliendo de la organización de lo vivo es básicamente el tema de la organización en ciclos de materiales. A ver, la energía, mientras haya sol, fluye o entra en la Tierra de forma ininterrumpida, pero sin embargo, la corteza terrestre está compuesta desde su inicio de minerales y salvo que caiga un meteorito de vez en cuando, son los minerales que existen en la corteza terrestre y con los que nos tenemos que apañar. ¿Qué es lo que ha hecho el conjunto de lo vivo en su proceso evolutivo para solventar esa cuestión de que los materiales de la corteza terrestre sean limitados? Pues organizar un sistema de reciclaje planetario brutal. Hablamos del ciclo del carbono, del ciclo del fósforo, del ciclo de todos los minerales que de alguna manera funcionan, esos minerales transitan por la vida formando parte de estructuras de lo más diversas, es decir, cada partícula que nos compone previamente habrá sido roca, flor, cerdo, árbol, es decir, todo lo material que nos compone ha pasado por ese poderoso sistema de reciclaje de la naturaleza. Es una cosa flipante, ¿no? Y por eso la cuestión del cierre de los ciclos en el proceso económico es importantísima. Y lo que hemos hecho ha sido componer un modelo económico que, alejado de esa dinámica organizativa de los ciclos, lo que hace es dispersar materiales de una forma brutal y de una forma muy rápida. O sea, a largo plazo, a millones de años, todo lo que hemos fabricado volverá a entrar en los ciclos naturales. El problema es que no lo hacen a tiempos de escala humana. Para que nos hagamos una idea, la media de años que vive una especie en el planeta es de 2 millones de años. Ha habido excepciones, como fueron los dinosaurios, que estuvieron pululando por la Tierra casi 65 millones de años. Pero la media de años que vive una especie es de unos 2 millones, ¿no? Y nuestra especie, en 150.000 años, pero sobre todo en los últimos 80, ha producido una dispersión y una aceleración de esos ciclos naturales que vienen funcionando desde hace miles de millones de años tremenda. Y eso coloca en riesgo y fuerza la evolución, digamos, de la dinámica natural. Tened en cuenta, por ejemplo, que el carbono que estaba encerrado en la corteza terrestre y que tardó en estar encerrado en la corteza terrestre, en petróleo, en forma de petróleo, gas natural o carbón, pues casi 300 millones de años, ha sido puesto en la atmósfera apenas en 150. Es decir, en un proceso que incrementa la escala de una forma brutal. Entonces, este sistema de equilibrio dinámico, que se autoorganiza y busca los equilibrios, pues empieza a tener graves problemas para mantener la situación controlada, ¿no? Cuando todo ese carbono, todas esas gases de efecto invernadero se ponen en la atmósfera, el sistema de reciclaje y de equilibrio de la naturaleza empieza a funcionar. Los océanos empiezan a captar parte de ese carbono para retirarlo de la atmósfera, y entonces cuando ya no pueden más se produce la acidificación de los océanos y la pérdida de vida en los mares, ¿no? ¿Qué más cosas empiezan a pasar? Se empiezan a derretir los casquetes polares o la tundra, se descongela eso que se llama permafrost,
que son unas capitas de suelo congelado que se han mantenido así miles de millones de años, y cuando se empiezan a descongelar, metano que estaba escondido, que estaba atrapado por esa capa de hielo, comienza a salir a la atmósfera con un poder de calentamiento mucho más grande que el del CO2, ¿no? Es decir, esos equilibrios dinámicos se ven alterados, y estos ciclos naturales y estos flujos de energía, desde donde pueden ser de alguna manera controlados, en términos de decir los podemos reducir, ese es el proceso económico. Ese es el proceso económico. Por eso parece difícil poder salir del atolladero si quienes diseñan las políticas económicas son analfabetos ecológicos. Porque lo que terminan de alguna manera provocando son políticas que a veces incluso de forma bien intencionada, que persiguen pues, el bien de las mayorías sociales, estén en contra de lo que nos sostiene físicamente, ¿no? Por eso esa cuestión de la transdisciplinariedad, esa cuestión de no tener un conocimiento compartimentado, no reducir lo económico a la pura matemática, sino conectarnos, volver a tejer el cordón umbilical con la Tierra, es absolutamente central, ¿no? Más elementos que han hecho que podamos vivir. Lo decía al principio, cuando hicisteis las presentaciones, vimos el grupo tan diverso que teníamos, bueno, pero porque es muy importante. La diversidad. La diversidad es una estrategia adaptativa central, absolutamente central. Es decir, en la naturaleza, la vida en realidad ha sido como toda una explosión de creatividad. No lo estoy diciendo, espero que se enteren, es metafórico, no estoy diciendo que la naturaleza y el planeta tengan conciencia, ¿no? Es un cúmulo de relaciones física, química, pero que tienen conocimiento encerrado en ellas, ¿no? Es el punto tan potente de lo que es nuestro sistema de vida, ¿no? Bueno, pues el conjunto de la vida, la evolución ha sido un proceso de creatividad brutal de la naturaleza, buscando todo tipo de triquiñuelas para poder adaptarse a circunstancias de lo más diversas. Por eso encontramos formas de vida increíbles en determinados bosques, en el desierto, o sea, tú ves un programa de estos de animales raros y dices, buena leche, pero ¿cómo han podido nacer todos estos animales que sobreviven de estas formas tan extrañas, desencadenando estos modelos de mimetizarse de determinadas maneras, los parásitos, cómo colonizan el cuerpo y se alimentan de otros? Es decir, todo ese entramado de la diversidad es central, ¿no? Y la biodiversidad es como el seguro de vida para la vida. Es decir, la biodiversidad, que haya precisamente eso tan diverso, es lo que garantiza que ante perturbaciones, ante cambios, seamos capaces de poder sobrevivir y adaptarnos a ellas, ¿no? Por ejemplo, ante el calentamiento global, vamos a necesitar especies de plantas cultivadas que se adapten a las nuevas condiciones. Y nos encontramos con que las lógicas comerciales hacen que hace 40 años se cultivaran casi 10.000 variedades de arroz en todo el planeta y que ahora mayoritariamente se cultiven 6. Claro, pues en esas variedades que a lo mejor ahora mismo tienen mucho menos uso comercial, están las posibilidades de adaptarnos a las nuevas condiciones. Por tanto, la diversidad, la biodiversidad, es fundamental para poder mantener un equilibrio que nos permita adaptarnos a condiciones cambiantes, ¿no? Y los seres humanos históricamente han hecho lo mismo. Es decir, el monocultivo es un invento muy reciente. A ningún campesino tradicional se le ocurriría cultivar una sola cosa, porque es un riesgo brutal. Lo que hacía era mantener un cultivo variado y además el conocimiento agronómico hacía que unas especies se protegieran a otras. Las vacas, ahora mismo tú llegas a un supermercado y encuentras un stand de leche y te da una impresión de diversidad tremenda, porque hay leche con calcio, leche sin calcio, leche a la que le aplica el calcio, pues te da cuenta poner, leche desnatada, leche semidesnatada, leche enriquecida con vitamina D, es decir, todo tipo de leches. Pero detrás de esa variedad, lo que hay es que ahora mismo, a nivel planetario, hay prácticamente 2 razas de vacas lecheras que son las que producen toda esa leche. A eso se le llama la holsteinización
del vacuno, porque la raza que ha prevalecido es la Holstein, ¿no? Razas que están tan especializadas para estos criterios productivos, que tienen importantes dificultades de adaptación si cambian el conjunto de variables climáticas y económicas que las sostienen. Yo recuerdo cuando terminamos en agrícolas, un compañero quiso montar una granja de ovino y se trajo a unas ovejas de Israel que por lo visto eran súper productivas, ¿no? Y quiso meterlas aquí, además las quería meter en extensivo, es decir, no estabuladas, ¿no? Y entonces soltó a las ovejas con sus correspondientes ovejos por el campo y resulta que los machos tenían unos testículos brutales y los soltó en una zona de mucha zarza y se murieron todos de infección en los pobres, ¿no? O sea, quiero decir, la diversidad, lo que ha hecho ha sido que la biodiversidad ha sido una estrategia para adaptarse a territorios muy complejos. Lo que hemos hecho los seres humanos, y no es malo en principio, es especializar las producciones para obtenerles más rentabilidad. Pero si eso lo que hace es que se pierda toda esa variabilidad genética que hay alrededor, por no hablar de las semillas, por no hablar de la pérdida también de ideodiversidad. De ideodiversidad, es decir, la pérdida de diversidad cultural. Es decir, si uno llega, si no disponemos de energía fósil en cantidades brutales y tenemos que pensar en cultivar con lo que hay en cada propio territorio, necesitamos un conocimiento, por ejemplo, agronómico, adaptado a cada territorio. Hace poquito, en un pueblo de Extremadura, en el que hay un nivel de paro brutal, intentaban poner en marcha algunas explotaciones, o sea, intentaban poner en marcha algunos huertos para por lo menos el consumo de vegetales tenerlo de forma autosuficiente, ¿no? Y cuando llegó el verano, claro, había una sequía brutal, bajaba un hilito de agua por el manantial y la gente decía, yo recuerdo que mi abuelo o mi abuela era capaz de regar con esto. Es decir, y recordaban que había como un conocimiento en el que se regaban primero unas plantas, luego otras, que las plantas estaban colocadas de forma diferente, ¿no? Ese conocimiento es un conocimiento situado. El feminismo ha trabajado muchísimo sobre el conocimiento situado, al igual que los pueblos originarios, ¿no? Es un conocimiento que es muestra de prueba y error, y ha sido un conocimiento considerado saberes, que ha sido despreciado por la ciencia y que ahora necesitamos para poder producir bienes y servicios sin grandes afluencias de energía fósil o en condiciones climáticas diferentes, ¿no? ¿Dónde está ese conocimiento en el caso de Extremadura? Pues ahora mismo en los centros de día y en las residencias de Cáceres y Badajoz. Y habría que hacer una especie de antropología de salvamento urgente para recuperar parte de ese conocimiento, ¿no? Los campos de chavales y chavalas adolescentes de Ecologistas en Acción se hacen en un pueblo ocupado que hay en Aragón, Seso de Jaca se llama el pueblo, ¿no? Este pueblo fue ocupado por un grupo de gente maravillosa hace un montón de tiempo, y cuando llegaron se encontraron con que tenían que reaprender cosas que ya se habían perdido porque la gente que vivía allí se había ido, ¿no? Entonces llegaba el verano, tenían muchísimo déficit de agua y empezaron a recuperar las formas de conocimiento pues como debieron de ser y que se han ido perdiendo, ¿no? De repente veían en un secarral un matojito verde y decían, ¿y por qué aquí está verde? Y se te ponían la carne de gallina viendo que empezaban a rascar a ver si fluía agua por debajo, y en cuanto rascaban un poco se encontraban dos piedras cruzadas, porque la gente que había vivido allí previamente ya sabía que por ahí venía el canal de agua y lo tenían utilizado, ¿no? Veían un poco dónde se producía o se concentraba más humedad, rascaban un poco la tierra y encontraban un aljibe, ¿no? Es decir, ese conocimiento es fundamental, ¿no? Hay un libro de un antropólogo maravilloso que se llama Narciso Barrera, que hizo junto con Víctor Toledo, que se llama La memoria biocultural. Y ellos, la teoría que sostienen en ese libro es que hay una íntima relación entre la conservación de la biodiversidad natural y la conservación de la cultura. Ellos habían hecho
un rastreo, un mapeo en todo el mundo, y lo que veían es que en las franjas intertropicales del planeta, que es donde se conserva mayor biodiversidad, en donde se conservan también mayor número de lenguas habladas, en una relación que es alucinante, porque al final la lengua obviamente te sirve para canalizar la experiencia, es un lugar en el que reside una parte importante del conocimiento y de la experiencia, ¿no? Esa relación existe, y aquí nos encontramos, por ejemplo, con que se ha producido una pérdida enorme del conocimiento de la arquitectura vernácula. Es decir, ¿por qué en Andalucía, en Écija, hay casas tradicionales que están fresquitas en verano y son calientes en el invierno? Porque había una forma de construcción que estaba adaptada al lugar en el que había. ¿Por qué los tejados son en el País Vasco como son y no son como los de Andalucía? Porque la construcción utilizaba los materiales cercanos, por un lado, y estaba adaptadas a las condiciones. En la época del peletazo urbanístico, hemos visto cómo se construyeron casas iguales en Écija, en San Sebastián y en Cuenca. Casas en las que luego hay que meter una cantidad ingente de energía fósil para poder estar bien en el verano y bien en el invierno, ¿no? Esa pérdida de conocimiento es importante. Es decir, a lo que voy es a que los seres humanos nos hemos adaptado también a circunstancias complicadas precisamente apoyándonos en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de prácticas, en la diversidad de formas de organización. Y por tanto, esa homogeneización es importante, ¿no? Y ya meto la pildorita de qué nos pasa a los movimientos sociales y a los partidos políticos que convivimos también tan mal con la diversidad y aplicamos lógicas tan absolutamente liberales, por así decir, como las de las derechas, y manejamos tan mal la diversidad, creamos una fragmentación permanente porque no sabemos manejarla, porque no tenemos esa valoración de lo diverso como un eje central también de nuestra propia organización, ¿no? El otro elemento que yo quería señalar, que salió alguien en el descanso, me parece que fuiste tú, planteaste que no habíamos hablado de la competitividad y de la rivalidad, ¿no? Es distinto, sí. Sí, pero quiero decir que el otro elemento central que ha permitido articular lo vivo y es bastante desconocido es la cooperación. O sea, en la naturaleza se dan relaciones de competencia. Darwin se encargó además de una forma estupenda de señalarlas bien, ¿no? Pero el darwinismo social se ocupó bien de ponerle luz a las relaciones de competencia en la naturaleza para naturalizar también las relaciones de competencia entre las personas. Y en la naturaleza las relaciones de cooperación son intensísimas, ¿no? Las palomas torcaces cazan en bandadas, porque cazar en bandadas les supone un porcentaje bastante más alto de supervivencia que hacerlo individualmente. Hay unos vampiritos, unos murciélagos, se llaman vampiros de azada, en las zonas en Ecuador sobre todo, es donde están, que tienen un comportamiento súper curioso, ¿no? Los vampiros chupan sangre del ganado que hay alrededor. Cuando alguno de esos vampiros no ha chupado sangre en un montón de tiempo, hay otros vampiros de la bandada que se dejan chupar un poquito de sangre por él, para que éste sobreviva. Porque evolutivamente, que sobreviva una bandada más amplia es mucho más eficaz en términos de supervivencia que chupar tú solo y no preocuparte de los demás, ¿no? Es decir, no es un tema de buen rollo, es un tema de eficacia adaptativa. Es decir, que los seres que cooperan, la cooperación es un elemento central. Y si la cooperación está presente en bandadas de peces, está presente en los vampiros de azada, en los primates superiores ha alcanzado su nivel máximo. Y no quiere decir esto que no haya guerra o que no haya pelea. Lo que quiere decir es que la estrategia de adaptación es una estrategia que ha tenido mucho que ver con la cooperación.
A mí me encanta leer estudios de primatología de simios y de los grandes primates, porque es flipante ver un poco las estrategias cooperativas que tienen, ¿no? Sobre todo más unas especies que otras. Por ejemplo, los chimpancés son mucho más individualistas que los bonobos, que lo resuelven todo follando, quiere deciros, ¿no? Todos los conflictos, así es, o sea, todos los conflictos que tienen lo resuelven a partir del sexo, así lo resuelven todos los bonobos, ¿no? Que no es una mala forma de resolver los problemas sociales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, los seres humanos hemos alcanzado unos niveles de cooperación y de sociabilidad que están muy por encima del resto de los de cualquier otra especie. Y están muy por encima del resto por cómo nace nuestra especie, con esta radical vulnerabilidad. Somos una de las especies, o somos la especie que nace más cruda. Es decir, una criatura, cuando nace en un estado en la que no es viable por sí misma. Una buena parte de los animalitos de la naturaleza, tú ves cómo nace un ternerito y a la hora está de pie y a la hora es capaz de acercarse a mamá. Una criatura pasa varios años de su vida sin que se pueda bastar por ella misma, ¿no? Y la criatura nace tan vulnerable también fruto del proceso evolutivo. Hay un trabajo precioso que es el que se hizo a partir del hallazgo de Lucy. Lucy fue la primera bípeda, una australopiteca bípeda, que se halló en África, ¿no? La característica del bipedismo de Lucy, aquella australopiteca, que fue la primera que se encontró, es el bipedismo que se produce precisamente a partir de un proceso de cambio climático regional que de alguna manera eliminó la posibilidad de que se pudiera comer en los árboles, ¿no? Lo que hizo fue obligar, o más bien obligar, que solamente sobrevivieran las especies de primates que habían alcanzado la posición bípeda. Pero la posición bípeda supone un cambio en cadena en el cuerpo, uno de estos cambios de equilibrio en el cuerpo. La posición bípeda supone el estrechamiento del canal del parto y por tanto solamente sobrevivieron las hembras que empezaron a parir bebés que tenían una cabeza así un poco blandita y que de alguna manera se podían moldear para salir por el canal del parto. El bipedismo liberó las manos para la técnica y el bipedismo también permitió que se pudiera girar el cuello a las estrellas. Es decir, es un cambio en cadena que produce un cambio cultural brutal, pero eso hace que como seres humanos nazcamos crudos, expuestos totalmente al rayo, a la bacteria y al hambre, y absolutamente dependientes del cuidado que nos puedan otorgar otras personas que hay alrededor. Eso ha obligado a que los seres humanos solamente puedan vivir articulados en comunidades en las que se preste un cuidado a los seres más vulnerables, ¿no? O sea, nuestra vida solamente es posible cooperando, solamente es posible cooperando, e insisto, que no es un tema buenoyista que obvie la guerra, la pugna, pero para poder construir sociedades que prosperen tenemos que deconstruir radicalmente esa fantasía de la individualidad o esa explosión del ego que hace que nos percibamos como personas completamente independientes, ahora ya emprendedoras, ¿no? Que somos empresarias de nosotras mismas, ¿no? Esa concepción antropológica es falaz, y lo que hace es que en el marco de nuestras sociedades pasemos a no mirar las relaciones entre las personas y a relacionarnos con ellas y con las cosas solamente a través del dinero. Eso nos coloca en una situación de tremenda vulnerabilidad, y yo creo que en el marco de los barrios y de las ciudades podemos hacer muchísimo para tratar de retejer de alguna manera vínculos y una vida comunitaria que sea más razonable. ¿Cómo hacerlo? Ahí, bueno, lo veremos, trataremos de explorar colectivamente, y yo espero también llevar muchas ideas, porque ahí es donde tenemos la dificultad. No insisto en la posibilidad de articular la economía de otra manera, que es donde vemos ¿qué hace todo el imaginario capitalista y el pensamiento único? Decirnos, la economía es intocable, o sea, todo es transformable, excepto el capitalismo, que parece que ha descendido de no sé dónde.
justamente eso es lo que se puede tocar, justamente eso es lo que se puede y se debe tocar, porque es una construcción humana y una construcción social. Lo importante es ver cómo articulamos o retejemos ese marco de relaciones, ¿no? Bueno, y todo este... Un momento, es que estoy de acuerdo y lo entiendo, pero pensando un poco en cuando discutes con alguien y esta cooperación, yo creo que solo es entendible, digamos, cuando piensas como en salir adelante como especie, como comunidad, pero alguien que te rebata esto en términos puramente como individualistas, ¿qué le contestas? Típico, ¿no? Pues como yo he hecho un esfuerzo muy grande, estudio ingeniería, hablo inglés y francés y no sé qué, pues me merezco mucho más que el resto. Claro, podemos argumentar desde el punto de vista de decir, bueno, que tú hayas tenido la posibilidad, no es un logro tuyo solo, es un logro colectivo, podemos argumentar por ahí, pero yo me he encontrado con gente a la que le dices esto y lo que subyace por debajo es me importa un carajo. Entonces, a esa gente, a mí me importa una mierda. Me da igual, no quiero decir, me da igual que no se incorpore. Hay lucha de clases y la lucha de clases significa que hay personas que con tal de satisfacer su propio egoísmo se llevan, hay que intentar convencer al máximo posible. Pero yo no aspiro a convencer a Ana Patricia Botín. Antes tenemos que trabajar, ojalá tuviera un proceso como el de San Pablo, que de repente se convierte, ¿no? Pero lo que necesitamos es ir ampliando esa base y yo creo que no hay que ser ingenuos en saber que eso a veces, ese proceso de transformación no es ajeno al conflicto. O sea, quiero decir que cuando una transnacional paga mercenarios para que maten a personas como Berta Cáceres o para que maten a personas que, pues con esa gente hay que confrontar. No es, ojalá pudiéramos convencerles, tampoco tenemos mucho tiempo para perder. Ahora mismo los fenómenos de contaminación o los fenómenos de destrozo tienen sesgo de clase. Claro, entonces no hay las mismas infraestructuras en las zonas pobres que en las otras, no se respira. Probablemente la crisis civilizatoria impacta sobre el conjunto de todas las personas, pero que tenemos que darnos cuenta que impacta de forma muy desigual en función de dónde estés colocado. O sea que, por ejemplo, la diferencia de esperanza de vida ahora mismo entre Usera y el barrio de Salamanca es de 10 años. La forma en la que invierten sus tiempos las personas que viven en Usera, que se tienen que trasladar a cuidar o a ser empleadas domésticas de zonas de Pozuelo o de Aravaca, se invierten de una forma muy distinta. En la propia el Irma, por ejemplo, en cómo ha azotado las costas de Florida, igual que pasó con el Katrina, pues obviamente se lleva por delante más fácilmente las viviendas de la gente más pobre. Por eso el movimiento de justicia climática en Estados Unidos es un movimiento que ha conectado muy bien, que es un gran problema que hemos tenido y un gran debe que tenemos el movimiento ecologista en Europa, el de haber conectado con las clases más desfavorecidas. O sea, aquí el movimiento ecologista ha sido un movimiento más de clases medias que ha trabajado, y eso es muy importante, hacer una reflexión autocrítica para trabajarlo y meterlo, porque es que a veces incluso se ha planteado en términos de pugna o de choque con las necesidades de las personas más empobrecidas, ¿no? Y ahí hay que tener un cuidado enorme de trabajarse con las variables de igualdad, justicia, redistribución de la riqueza y la cuestión planetaria, porque si no caes en posturas que ahora mismo se están formulando y que ya son denominadas como ecofascistas. Es decir, el hecho de que sí, quienes tengan poder económico, político y militar sigan sosteniendo estilos de vida supuestamente más razonables, con comida ecológica, tal cual, mientras grandes mayorías sociales son expulsadas. Precisamente todo el movimiento que ha nacido con mucha fuerza alrededor de la agroecología intenta poner un poco remedio a eso, pero tú miras ya simplemente en una cosa tan mecánica como las encuestas de voto y te das cuenta como el mundo rural es un mundo que ha encontrado acomodo en gran medida, sobre todo por ejemplo en las Castillas, en el voto más conservador, ¿no? El mundo rural además tiene un gran problema y es donde menos se ha trabajado en la cuestión del patriarcado, y una buena parte del despoblamiento del mundo rural tiene que ver con que las mujeres más jóvenes salen por patas de los pueblos. O sea, el ámbito de socialización es la puerta de tu casa y la carga de cuidados es que los trabajos que ha hecho
hecho la plataforma rural, sindicatos agrarios como N, es decir, se está trabajando bastante. Por ejemplo, en este pueblo que os comentaba, en Sieso de Jaca, el pueblo este ocupado, la gente que llegó se ha preocupado de una forma clarísima también por meterse de forma clara con la reivindicación, por ejemplo, de todo el tema de servicios públicos y todo lo que falta en el medio rural, y hacerlo de forma conectada con la gente que ya estaba trabajando allí, ¿no? Para que no se visibilice, digamos, ese salto, porque además a veces cómo se llega al pueblo en términos neorurales, quiero decir, que al final quien está con la vaca o quien está con la oveja o quien está no sé quién, no son los neorurales, que empiezan a fabricar como pequeños negocios de turismo rural en Vitoria. Está colgado en la página del foro de transiciones, que luego si queréis esta tarde hablamos del foro de transiciones un poco, como propuestas que se podrían hacer en otros lugares, ¿no? Se ha hecho un trabajo en Vitoria y están empezando a trabajar desde el ayuntamiento, más que pensando en el modelo de ciudad, pensando en el concepto de bioregión. Es decir, pensando de una forma más amplia en ese entramado de relaciones, porque además lo que pasa es que igual que hay una transferencia de materiales y energía de los países de la periferia a los países del centro, también lo hay entre regiones de la economía española. Es decir, hay una transferencia de biomasa brutal desde Extremadura, por ejemplo, Andalucía o las Castillas, a Barcelona, a Madrid o a las grandes urbes, ¿no? Entonces, reequilibrar eso es una cuestión también fundamental y tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando, ¿no? Son factores que son culturales, son factores que es una cosa que a mí me preocupa enormemente en términos de ese ecofascismo que decíamos. Es decir, es súper importante, las iniciativas autoorganizadas son importantísimas, indispensables, diría yo en este caso, ¿no? Pero no se nos puede ir de la pelota que esas iniciativas autoorganizadas tienen que ser de alguna manera universalizables y escalables, porque si no, podemos hacer cierta elitización de los consumos que no son propios de personas ricas, pero sí son a lo mejor propios de personas más ricas en capacidad de organización y de relacionarse. Y vuelvo a lo que decía al principio, la acumulación por desposesión no solo que te quiten renta, tierra o trabajo, la acumulación por desposesión también es que te socializas de una manera en la que no tienes las habilidades para tejer vínculos. ¿Por qué es importantísimo tener educación pública? Pues porque muy probablemente, aunque pudiéramos hacer proyectos súper potentes, autoorganizados y súper comprometidos de educación, por ejemplo, alternativos, no se nos puede olvidar que un obrero o una obrera de Móstoles que vota al Partido Popular tiene todo el derecho a que su hijo o su hija pueda ir a la escuela, y a lo mejor esa persona no tiene ni la posibilidad, ni el tiempo, ni la capacidad para articularse con otras y ver cómo lo puede hacer, ¿no? Es decir, esa capacidad de autoorganización, esa capacidad de hacer cosas con otros y otras, es una de los grandes robos al que ha conducido este modelo tan individualista. Es decir, el sustituir la capacidad de relacionarnos entre nosotras por la capacidad de comprar y de relacionarnos con nuestras necesidades a través del dinero, que hace que resolvamos las cosas de forma individual. Es decir, si una mujer que no puede pagar la bombona del butano en su casa vive esa pobreza individualmente y además vive esa pobreza como vergüenza y se autoculpabiliza de esa pobreza, y no somos capaces de organizarnos para que eso aflore, por eso son tan valiosas cosas como la PAC o como la RSP, y convertimos ese problema aislado en un problema colectivo, esas personas son carne de cañón para las iniciativas neofascistas. Absolutamente. Entonces, esa capacitación para hacer cosas en común, o sea, yo creo que si ahora mismo me dijeras cuál es la prioridad en este momento a trabajar, yo diría la capacidad de articularnos en común, la capacidad de hacer cosas, lo que sea, en común. Esa es porque ahí es donde nos jugamos la posibilidad de ir tejiendo, y esa capacidad ha existido entre gente empobrecida no hace tanto. O sea, si bebes de las experiencias del movimiento vecinal, vamos, hay muchísimo que aprender. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los grupos de consumo
tienen sus sentidos articulándose a partir de la satisfacción de la necesidad de la alimentación y son un instrumento político potentísimo. ¿Por qué? Porque te juntas, debates sobre qué se produce, cómo se produce, cuánto se le paga a la persona que le produce. Pues en mi grupo de consumo, por ejemplo, que ya está en Lavapiés y lleva como del orden de 12 años, o sea, hemos llegado como a articular un sistema para que las personas que se quedan desempleadas y no pueden consumir en el grupo, ver cómo favorecer mecanismos de redistribución de la riqueza. Nos hemos implicado ya en proyectos barriales y el motivo original por el que se acercan muchas personas es porque quieren consumir más sano. Es un motivo individual, pero el propio grupo, la propia capacidad de autoorganizarse es tremendamente formativa para la gente. La gente que se acercaba a los grupos de la PA al principio no iban con intención de articularse y componer un movimiento social, iban con la intención de, por Dios, que alguien me ayude, que me quedo sin casa. A mí me parece que la renta básica es una propuesta, desde luego, muy interesante de explorar, combinada con otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ecologista tiene una cosa muy interesante y es poder desvincular la satisfacción de las necesidades humanas de la producción de bienes y servicios en términos capitalistas. Es decir, ahora mismo la única forma de que tú obtengas renta y por tanto puedas sostener la vida económicamente es que tengas un empleo, o si no lo tienes que buscar, y algunos empleos son socialmente indeseables. Es decir, hay sectores, por un lado, que tienen que cerrar porque son súper dañinos y por otro lado, la propia crisis de energía y materiales va a hacer que se reduzcan las posibilidades de producción de bienes y servicios materiales. Por tanto, la renta básica es una forma de asegurar la obtención de renta sin que necesariamente tengas que estar conectado al empleo. Problemas que tiene o cosas que tenemos que revisar alrededor. A ver, en un documental que hubo hace muy poco y algunas personas que defienden la renta básica, no todas, hay algunas que lo hacen muy solventemente, se suele decir o llamar la atención o plantear como una cosa deseable el vivir sin trabajar. Podemos vivir sin trabajar. Los seres humanos necesitamos trabajar para sostener la vida, porque hay que sostener los cuerpos, porque hay que interactuar con la naturaleza para lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la vida sin trabajo no es posible. Y si la renta básica no reconoce, las propuestas de renta básica no reconocen que hay un trabajo socialmente imprescindible, como es por ejemplo el de los hogares, las mujeres con renta básica se van a seguir merendando todos los trabajos de sostenimiento de la vida sin solución de continuidad. Por eso a mí me parece muy interesante el hecho de poner en diálogo la propuesta de la renta básica con la del trabajo socialmente garantizado, que no me parecen nada incompatibles. Que están hablando ya dentro de la propuesta de la renta básica, que lo vienen trabajando desde hace, como por ejemplo la gente del DESC, es un centro que estudia sobre derechos sociales y económicos catalán, ¿no? Que vienen trabajando con que en realidad la renta básica no tendría por qué ser solo una aportación monetaria, sino que puede ser la garantía del derecho de uso de una vivienda, la garantía del derecho de uso de determinados elementos. Es decir, que ahí hay propuestas ya cada vez más evolucionadas. No nos olvidemos que ahí también hay que tener cuidado con una propuesta de renta básica que viene del foro de Davos y del poder, que lo que dicen es, puesto que con la maquinización y la robotización no va a haber puestos de trabajo, habría que facilitar una renta básica que tiene como función mantener la calma social y mantener un cuerpo de precarios que se aguanten con las condiciones que tienen. Esa propuesta de renta básica no tiene nada que ver con la propuesta de renta básica que hacen quienes están en miradas emancipadoras, pero es peligrosa, porque además esa propuesta de renta básica que viene desde esos espacios, lo que hacen es, igual que se ha eliminado la negociación colectiva de los sindicatos, imaginaos si ya no relacionamos uno a uno con la renta que nos da el Estado. Es decir, es como la gran locura, ¿no? Entonces, o sea, son propuestas, creo yo, que muy interesantes, que desde luego que hay que trabajar, pero como suelen decir mucha de la gente que defiende la renta básica, no es un tótem, no es la solución, sino que es un elemento que dialoga con muchas otras transformaciones sociales que necesitamos hacer. Vale, pues habíamos dicho que los equilibrios dinámicos en la naturaleza se sostienen sobre flujos de energía, redes, ciclos de materiales que hay que cerrar, una estrategia de biodiversidad y con redes de cooperación, ¿no? Y el otro elemento que es insalvable es que además
todo esto tiene límites. Es decir, todo esto está sujeto por los límites de la naturaleza, ¿no? Incluso los flujos de energía del Sol. Muchas veces te dicen, el Sol manda una cantidad de energía a la Tierra impresionante. Claro, el Sol manda mucha energía a la Tierra, pero las estructuras que pueden captar esa energía solar sí que tienen límites. Son plantas que son algas y son ahora placas solares u otros dispositivos que tienen límites porque necesitan materiales con sus propios ciclos para poder sostenerse. Entonces, los límites son totalmente consustanciales. ¿Qué mecanismos tiene la naturaleza para sostener estos equilibrios dinámicos? Pues tiene dos mecanismos fundamentales, que son los de la realimentación negativa y la realimentación positiva, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que en un determinado sistema vivo se empieza a producir una perturbación que la aleja del equilibrio. Se empiezan a producir alteraciones y como esto se autoorganiza, todo empieza a cambiar. Y entonces el conjunto del sistema lo que hace es organizarse para devolver la situación a su equilibrio inicial. Ahora os pongo un ejemplo. Eso es lo que se llama realimentación negativa. Es poco intuitivo el nombre, pero en realidad se llama realimentación negativa porque lo que hace es operar en dirección contraria a la alteración. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la perturbación es muy grande, muy grande, muy grande, cuando el nivel de alteración es tan rápido y tan grande que se empieza a producir un verdadero desequilibrio, los mecanismos de realimentación negativa dejan de funcionar. Y entonces se disparan otros que se llaman de realimentación positiva. Y los mecanismos de realimentación positiva lo que hacen es, lejos de conducir el sistema al equilibrio, es todavía amplificar muchos más los factores de perturbación. Por ejemplo, el descongelamiento del permafrost. Cuando de repente la acumulación de gases de efecto invernadero hace que la temperatura vaya aumentando, no se frena y continúa aumentando aún más, esas capas de suelo que estaba congelado se descongelan. Y lo que sucede es que el metano que estaba secuestrado, el metano son los pedos, por ejemplo, ¿no? Y que tienen un poder de calentamiento 20 veces superior al poder del CO2. Ese metano se libera, sale a la atmósfera y lo que hace es amplificar la dinámica del calentamiento global. Lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en la Antártida, en los polos árticos, con el descongelamiento es un fenómeno de realimentación positiva. El hielo que se descongela refleja en mayor medida y coge más calor del sol que fuerza y acelera el proceso de descongelación, ¿no? Imaginaos que en nuestro caso de la perturbación llega un momento en el que ese descontexto social crece de tal manera que la gente pierde el miedo y la represión ya no sirve. Y vamos a un estado de estallido social en el que se produce un proceso, desde revolucionario hasta un proceso todavía de mayor represión. Es decir, lo que hace es que la propia tensión que se genera amplifica y todavía agrava en el sentido no negativo, sino aleja más del equilibrio inicial. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, no? Pues hasta que se superan, o sea, todo esto que os estoy contando es pura ecología de sistemas. Hasta que se separa, hasta que se llega a un momento que se denomina umbral. Es decir, hasta que se llega a un momento en el que se empiezan a desencadenar factores que alteran ese equilibrio dinámico y se alcanza lo que se denomina punto de bifurcación. Aquí. En este punto de bifurcación lo que se produce es un cambio acelerado, rápido e imprevisible de la situación anterior. Y hacia dónde evolucione ese modelo tiene mucho que ver con las circunstancias que haya en ese momento establecidas. En ese momento de máxima tensión social,
donde ya la represión no funciona y donde empiezan a funcionar otras cosas, en función de cuestiones que son casi imprevisibles y azarosas, este sistema puede acabar en una dictadura o en un proceso revolucionario. Y hay muchos momentos en los que esa situación y ese efecto de umbral se da. Hemos pasado, que suele salir mucho en las charlas, estamos ahora mismo a nivel ecológico ante un momento de umbral y punto de bifurcación. Es imposible saberlo. Imposible, porque la variable es tan compleja que nadie puede decir cuándo ese punto se alcanza. Lo que sí es evidente es que los equilibrios de la naturaleza están completamente alterados y se están produciendo ya importantísimos cambios en cadena. El riesgo es que se fuerce tanto la innovación del planeta que de repente lleguemos a un punto en el que surja otra organización diferente en este marco ecológico, ¿no? Una organización diferente en la que nuestra especie puede no encontrarse tan a gusto, en donde haya otra composición de la atmósfera, en donde haya otros seres vivos, en donde haya otra composición ecosistémica que haga que no sea tan adecuada para la especie humana, ¿no? Cuando se habla de la sexta gran extinción, yo me encuentro un montón de veces en charlas que alguien me dice, pero bueno, ha habido 5 antes. Claro que sí que ha habido 5 extinciones antes, pero en todas ellas se perdió entre el 70 y el 90% de las especies que existían. Y somos una especie. Somos una especie, no somos esto que permanece alejado de la naturaleza. Somos una especie, ¿no? Por tanto, la clave ahora mismo está en intentar que este proceso no conduzca a la generación de otro equilibrio dinámico distinto que se organizará con flujos de energía, con redes, con ciclos, con límites, con diversidad y con cooperación, pero con otra lógica diferente, ¿no? Ese elemento que tenemos que centrar. Por tanto, tratar de reconstituir en términos ecosistémicos, proteger esos procesos de realimentación negativa en la medida que podamos y tratar de alterar, o de eliminar las perturbaciones que nos alejan del equilibrio es muy importante. Y este punto de bifurcación no quiere decir, como decía antes, que vayamos a dar un botón y de repente desaparezcamos todos. No, pues, más que colapso, tendríamos que hablar de colapsos. Nadie puede dudar que hay determinados países y sociedades que ya están colapsadas. Es decir, es muy etnocéntrico hablar de si se produce el colapso, porque en Bagdad o en Irak, o en Siria ya hay sociedades y pueblos que han colapsado, ¿no? Pero es muy importante que tengamos esto en la cabeza. Es importante que lo tengamos en la cabeza porque tiene que estar presente a la hora de ver cómo organizamos esa vida en común y las propuestas que hacemos. O sea, cuando desde el ecologismo social decimos que necesitamos imperiosamente aprender a vivir con menos material en términos justos, obviamente, o cuando estamos diciendo que hay que apostar por el decrecimiento de la esfera material de la economía, que necesitamos reducir emisiones de gases de efecto invernadero, el requerimiento total de materiales, que hay que proteger como sea los espacios de depuración del agua, que necesitamos tener cuidado con el ciclo del agua, nos estamos refiriendo a esto, a que no se produzca esto, o a tratar de bregar con lo que ya se ha producido y adaptarnos a ello, ¿no? Y por tanto es difícil poder transitar a sociedades diferentes, me parece a mí, si previamente no somos muy conscientes de lo que somos como especie y como personas, que además es hermosísimo verlo, sentirte parte de toda esa... Yo no necesito Dios cuando veo la naturaleza que hay alrededor y me parece que es tan flipante, ¿no? Es decir, eso es lo que está detrás de toda esa cuestión, ¿no? Que no es un tema que se desligue ni de lo que somos como personas ni de lo que somos como sociedades, y que necesitamos tenerlo presente a la hora de ver cómo recomponemos nuestras sociedades, a la hora de ver cómo recomponemos los metabolismos urbanos, cómo diseñamos los procesos de intervención y de cambio en